Hola a todos. En este ejemplo vamos a ver el diseño de una toma tipo tirolesa y para ello rápidamente vamos a explicar su funcionamiento. En este caso tenemos el caudal que viene de esta forma, el flujo viene en esa forma, en esa dirección, y aquí tenemos una rejilla que es la que vamos a estar diseñando y asimismo tenemos lo que es el canal colector, que es por donde vamos a estar transportando el agua que hemos captado. Aquí atrás tenemos un muro de encauce que también tiene su función, pero aquí no se ve realmente bien. Luego también tenemos por acá otras obras que son parte, en este caso, del diseño de la toma tipo tirolesa, que podemos mostrarle en las siguientes imágenes. En esta parte se ve viéndolo en planta y aquí nuevamente podemos apreciar lo que es el muro de encauce que está acá. El muro de encauce tiene la función de mantener una altura constante en todo el tramo, en todo el río vamos a mantener una altura constante para que nos ayude en nuestros cálculos. Asimismo, se entiende que el caudal va a llegar en ese sentido, el flujo está fluyendo de esa manera y cierta parte de ese flujo está pasando por la rejilla que nosotros vamos a diseñar. Esta rejilla tenemos que diseñar sus dimensiones y cierta parte también va a pasar por encima de esta parte que se llama sud, donde no nos va a interesar mucho, puesto que el agua que pasa por ahí va a continuar con el río, pero la parte que realmente nos va a estar interesando va a ser la que va a caer o se va a filtrar por la rejilla. Eso va a llegar a la parte de abajo, que es un canal colector, y va a llegar por este lado y vamos a llevar a la obra que estamos diseñando. En este caso puede ser una obra de riego, por ejemplo. Luego, siguiendo con el avance, aquí tenemos ya otra vista de perfil. Claramente aquí tenemos nuevamente lo que es el muro, ¿no? El muro de encauce que está acá, donde estos aleros nos están sirviendo para reducir la sección del río, por lo tanto podemos elevar el tirante de agua. Podemos elevar el tirante de agua y aquí nuevamente tenemos lo que es la rejilla que hemos diseñado, que está acá, y aquí también está el canal colector o canal de salida. Una parte del agua va por esta parte, bueno, que continúa su cauce y cierta parte también se va a filtrar a nuestro canal y luego vamos a poder llevarlo tranquilamente eso a nuestra obra. Siguiendo, ya podemos ver un poquito más a fondo realmente cómo es nuestra rejilla, en este caso está de esta forma, donde nosotros vamos a llamar a esta longitud, pues la longitud, la base de la rejilla, y también tenemos la longitud de la rejilla en sentido de la pendiente del agua, ¿no? Tenemos ahí. Ahí va a filtrarse cierta cantidad de agua, esa va a pasar a nuestro canal colector que está por aquí abajo y después vamos a dirigir el agua pues a un destino final. Aquí tenemos una ampliación de lo que son las rejillas que hemos usado, donde va a ser importante la forma de las rejillas, ¿no? La forma del perfil de las rejillas va a estar también influyéndose en esta parte. Bien, entonces ya podemos comenzar con el enunciado, así que aquí está, diseño de una toma tipo tirolesa. Nos dan el enunciado que dice, mediante una toma tirolesa se desea captar un caudal de 300 litros por segundo. El cauce tiene un ancho de 30 metros, el río, en el sitio seleccionado para la construcción de la toma, ¿no? Ese es el ancho del río, y una pendiente media del 3%. Se tiene como condición que el azud se sobreleve como máximo 10 centímetros por encima del borde superior de la rejilla. Diseñar la rejilla y calcular el caudal de ingreso máximo para una crecida máxima de 20 metros por segundo, 20 metros cúbicos por segundo. Esto es un cálculo extra que vamos a estar realizando en caso de que haya una crecida en el río, ¿no? Aunque el caudal solicitado es de 300 litros por segundo. Además, nos dan el dato que tenemos en el mercado este tipo de rejilla, ¿no? Que es de hierro de media pulgada de espesor por 4 pulgadas de altura, la rejilla que vamos a estar ocupando. Entonces ya podemos comenzar con los primeros cálculos. En primer lugar vamos a hacer el diseño de la rejilla y para ello vamos a ayudarnos de esta pequeña ecuación que dice que el caudal es igual a 2 tercios por una constante C multiplicado por una constante mu multiplicado por V por L y la raíz cuadrada de 2GH, siendo cada uno de esos parámetros Q el caudal que vamos a captar por la toma tirolesa, siendo C el coeficiente de la rejilla, siendo mu el coeficiente de descarga de la rejilla, V el ancho de la toma tirolesa en metros, L la longitud de la toma tirolesa en metros,
H, la profundidad del agua en el borde superior de la rejilla, y G, la aceleración de la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado. Ya en los cálculos se va a estar explicando más a detalle cada uno de estos parámetros. Comenzaremos con el coeficiente de la rejilla C. En este caso, vamos a ir a una imagen que tenemos por acá, donde podemos apreciar realmente cómo es que va a funcionar el coeficiente C. El coeficiente C de la rejilla es el coeficiente de descarga de la rejilla, va a depender de tres parámetros. El parámetro A, que es la abertura entre barras adyacentes, o sea, entre la distancia cara a cara de las barras. B es el espacio entre ejes de las barras, de centro a centro de las barras, es la distancia. Y beta es el ángulo de inclinación de la rejilla, ¿no? En este caso, en esta imagen que está acá, se puede apreciar dónde está el ángulo. En este caso se mide respecto a una horizontal el ángulo beta que vamos a usar. Luego, la constante C, el parámetro C de descarga de la rejilla, se puede calcular como 0.6 de la relación A sobre B por el coseno de beta al cuadrado. En este caso, podemos asumir un ángulo de beta que varía entre los 22 y 45 grados para Bolivia. Esto se ha establecido en un estudio que se ha hecho justamente para ríos de Bolivia. Entonces, con los datos podemos encontrar A y podemos encontrar B y podemos calcular el coeficiente C. Pero para ello necesitaremos definir directamente el ángulo beta. Para definir el ángulo beta tenemos que tener dos criterios muy importantes. Uno, que no puede ser un ángulo muy poco. Si es que fuera un ángulo muy pequeño, entonces produciría que nuestra rejilla tienda a ser casi horizontal. Y si es que nuestra rejilla es muy similar a una horizontal, lo que va a pasar es que los sedimentos que van a estar llegando con el agua van a filtrarse al canal colector, lo cual nosotros no queremos. En cambio, si es que nuestra rejilla también es muy vertical, o sea, el ángulo beta es muy grande, entonces va a haber pues seguramente un poquito más de velocidad por esta parte y el agua no va a filtrarse, más bien el agua va a tratar de pasarse recto. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos dos coeficientes que vamos a estar manejando en los cálculos. Para ello, el ángulo beta nosotros vamos a estimar en un promedio, se puede decir entre 22 y 45 grados. Vamos al cálculo. Como nos han dado el espesor de la rejilla, que es de media pulgada, lo he convertido a centímetros, 1.27 centímetros. Hemos adoptado la separación entre caras, la distancia, aquí están las dos barras, fíjense, las barras de la rejilla. La separación entre barras, la distancia A que se mostraba en esta imagen, hemos adoptado en este caso a 2 centímetros. Con ello, y conociendo el espesor de la rejilla E, en este caso podemos calcular la distancia B centro a centro, lo cual se calcularía como A, la separación cara a cara, más el espesor. En este caso, pues esa distancia B sería 0.33 en metros. Luego, reemplazando todo, podemos tener el coeficiente C de la rejilla, que es 0.6 de A sobre B, ya conocemos A y conocemos B, por el coseno de beta. En este caso, vamos a asumir un ángulo beta de 30 grados, con lo cual estaríamos obteniendo un valor de C de 0.296. Ahora vamos a calcular la longitud de la rejilla, ¿no? La longitud de la rejilla, en este caso V lo hemos llamado la longitud de la rejilla. En este caso, esa distancia V se refiere a esto, ¿no? Voy a mostrar en esta parte. Aquí está. Vamos a calcular esto que está acá. Vamos a calcular esta distancia de la rejilla, perdón. Vamos a calcular, esta distancia que está acá, la distancia V de la rejilla. ¿Ya? Vamos a calcular entonces esa distancia. Para ello vamos a iterar valores, ¿no? Vamos a iterar valores para que E sea menor a 10 centímetros, siendo E la energía, y justamente en el enunciado anterior nos han dado el dato que se tiene como condición que el azud se sobreleve como máximo 10 centímetros. Entonces, la energía en esa condición pues tiene que ser menor a 10 centímetros, justamente para que eso se cumpla. Entonces, podemos calcular la energía, en este caso, como 2/3 de la altura crítica. La altura crítica se va a calcular como la raíz cuadrada del caudal al cuadrado entre G por B al cuadrado. Tenemos el dato que nuestro caudal es de 300 litros por segundo. Si lo convertimos a metros cúbicos segundo va a ser 0.3 y la gravedad trabajaríamos con 9.81 metros segundo al cuadrado. Vamos a asumir la distancia V.
la distancia B vamos a asumir, entonces tenemos que, vamos a reemplazar en esta ecuación que está acá, reemplazando tenemos que la altura crítica, reemplazando de caudal, en este caso 0,3, gravedad 981 y V que hemos asumido a 6, tenemos una altura crítica de 0.063 metros. Entonces vamos a reemplazar ahora en la ecuación de la energía, que está acá, que es 2/3 de HCR, donde E nos sale 0.095 en metros, la altura, y si es que lo convertimos a centímetros es 9.51 centímetros. Entonces E nos va a estar dando pues menor a 10 centímetros, por lo cual cumplimos con la condición que nos han dado desde un inicio. Eso por un lado, y ahora podemos, si es que no nos sale este valor menor a la condición, podríamos probar con otro valor de B y así seguir jugando nosotros hasta que esto se cumpla la condición. Luego vamos a estar encontrando el coeficiente de descarga. En este caso, recordemos que estamos analizando solamente esta ecuación que está acá y estamos encontrando cada uno de sus parámetros. En este caso ya hemos encontrado C, hemos encontrado B, ahora encontraremos el coeficiente U. En este caso, el coeficiente U tiene que ver con el perfil de las barras, de la rejilla. Vamos a las imágenes. Aquí podemos ver algunos coeficientes de la descarga, en este caso, ¿no es cierto? Este coeficiente depende de la forma de las barras de la rejilla y varía de 0.62 tratándose de una rejilla del tipo rectangular y va hasta 0.95 tratándose para barras ovaladas. En este caso, nuestro diseño está hecho para barras del tipo rectangular, por lo cual usaríamos directamente un valor de 0.62. Vale aclarar que si es que ocuparíamos unas barras del tipo ovalado, usaríamos un valor de 0.95, por lo tanto el caudal en este caso, fíjense, tranquilamente podría aumentar. O sea, se puede decir que en este caso ocupar unas barras de tipo rectangular, del tipo ovalado, pues sería algo favorable, teniendo en cuenta el valor de U, ¿no? El valor de U. Entonces, como hemos adoptado una barra de tipo rectangular, directamente el coeficiente U va a ser igual a 0.62. Ahora, vamos a calcular la profundidad del agua en el borde superior de la rejilla. Resulta que estamos calculando la parte del diseño que está acá, entonces ya hemos calculado la distancia B, ¿se acuerdan que la distancia B hemos calculado? Que era la profundidad, ¿no? Que estaba así ya, la rejilla está de esa forma, entonces hemos calculado esa distancia B que estaba aquí. Ahora, también tenemos que calcular la distancia H que está acá, ¿no? Esta alturita H que está acá se mide perpendicular desde el inicio de la rejilla hasta que va a chocar con esto, donde ahí estamos suponiendo que va a pasar el tirante de agua, entonces vamos a calcular la altura con la que va a estar llegando. Entonces, para ello vamos a multiplicar a HCR por un factor K sub C. Vamos a multiplicar a HCR por un factor de K sub C. HCR ya lo habíamos calculado en un paso anterior. Ahora necesitamos encontrar el parámetro K sub C, donde K sub C se llama un factor de reducción o de corrección. Ese es el valor de K sub C. No nos olvidemos en este caso que la altura que estamos midiendo, queremos encontrar es esta perpendicular que estaba acá, ¿no? Esa es la altura perpendicular que está viendo. Entonces, ahora, para encontrar esa alturita perpendicular, lo que hacemos es multiplicar simplemente por ese factor K sub C que vamos a encontrar ahorita. Para ello tenemos dos opciones de encontrar el parámetro K sub C. Uno, podemos despejar de esta ecuación, reemplazando el ángulo beta que hemos seleccionado 30 grados, y como es una ecuación de una sola variable, podríamos despejar C, K sub C, ¿no? O también de la forma reducida de la ecuación, que es esta que está acá, que igual funciona, es un valor muy aproximado, donde es 0.88 del coseno de beta, siendo beta en este caso 30 grados que hemos seleccionado hace un principio. Usando la segunda ecuación tendríamos que K sub C es 0.762. Ahora, como la altura que estamos buscando es multiplicar a K sub C por HCR, y recordemos que tenemos el valor de HCR calculado ya hace un instante en este paso, simplemente reemplazamos y tendríamos el valor de H, que es 0.048 metros. Esa es la alturita con la que va a estar fluyendo el agua por encima de nuestra rejilla. Ahora iríamos al cálculo de la longitud de la rejilla L. En este caso, vamos a estar refiriéndonos a esta longitud L que está acá, ¿no? ¿Qué tan largo es necesario que sea mi rejilla? Pues para ese caudal que yo estoy buscando y con ese ángulo beta que estoy teniendo, ¿no? Entonces vamos a hacer eso.
En este caso, la longitud se mide en sentido de la pendiente. Se mide en sentido de la pendiente de la rejilla. En este caso, pues L tendría que ser la distancia inclinada. Va a ser lo que es L. Entonces, además, al valor calculado de L lo vamos a aumentar el 20%, justamente como se retrata en esta parte. La longitud de la rejilla se mide en sentido de su pendiente y se recomienda que la longitud calculada de la rejilla sea incrementada en un 20% para contrarrestar potenciales obstrucciones. En este caso, la longitud adoptada va a ser igual a 1.20 de la longitud calculada. Así que calcularemos la longitud y vamos a multiplicar por 1.20. De la ecuación que teníamos hace un instante, de la primera ecuación, que está acá, vamos a despejar justamente L, porque ya conocemos todos los parámetros. Conocemos Q, conocemos C, conocemos U, conocemos V, entonces podemos despejar tranquilamente L y despejamos a L de esa ecuación. Entonces, reemplazando todos los valores con caudal 0.3, el valor de U que hemos calculado, C que hemos calculado, V que hemos asumido y nos ha dado un valor correcto, la gravedad y la alturita que hemos calculado hace un instante, entonces la longitud sale 0.42 metros. Esa es la longitud calculada. Pero recordemos que tenemos que incrementar un 20%, por lo tanto la nueva longitud va a ser 1.2 de la longitud calculada, lo cual nos da 0.504 metros. Hablando en términos constructivos, vamos a botar directamente L igual a 0.5 metros, ¿no? Esa va a ser la longitud adoptada, la que vamos a diseñar. Luego, vamos a hacer un paso extra, justamente, que se refiere a la primera parte de nuestro enunciado, que nos decía que diseñar la rejilla y calcular el caudal de ingreso máximo por una crecida máxima de 20 metros cúbicos segundo. Esto en caso de que hay un desastre natural, se puede decir que hay una crecida muy grande en el río, entonces tenemos que calcular seguramente otra obra adicional. Y esa otra obra adicional pues, va a ser un vertedero o va a ser como conocido también como un aliviadero. En ese caso, pues tenemos que diseñar esa obra extra con un caudal máximo, un caudal pico. Entonces, vamos a ver con qué caudal deberíamos diseñar esa obra en el caso de que fuera necesario. Esto es extra al cálculo que estamos haciendo, ¿ya? Para ello, vamos a trabajar con esta ecuación, que es de la fórmula de vertedores, que dice que la altura es igual al caudal pico multiplicado por una constante C y multiplicado por una constante del río. El caudal pico tenemos de 20 metros por segundo, la longitud del río, el ancho del río nos han dado el dato que era 30 metros y el coeficiente C, estamos manejando en este caso 1.7 que tiene que ver con las condiciones justamente del agua. Para ello, reemplazando en esta ecuación de la altura, que es el caudal pico multiplicado por 6 por el del río, tenemos la altura que va a ser de 0.536 metros. Y luego vamos a calcular un tirante crítico multiplicando a 2/3 por esta altura que hemos calculado. Recordemos que todos estos cálculos son solamente en el caso de que quisiéramos diseñar esa obra extra. Reemplazando tenemos que la altura crítica va a ser a 0.357 metros. Ahora, reemplazando en la ecuación del caudal, recordemos que lo que estoy buscando es vamos a ver con qué caudal tenemos que diseñar ese vertedero. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar en la ecuación de caudal, que teníamos hace un instante, la misma vamos a ocupar con 2/3 de C por U por V por L, tienen en este caso ya los datos que hemos calculado hace un instante, ¿no? Estos datos que hemos calculado hace un instante, ¿ya? Aquí está la altura H 0.27 y aquí también está la altura H 0.27. Entonces vamos a calcular eso y reemplazando en esta ecuación tenemos que el caudal crítico es 0.848 metros cúbicos por segundo. Ese es el caudal con el que deberíamos calcular el aliviadero de la toma o un vertedero, en este caso de ser necesario, lo haríamos con este caudal. Que quede claro que la toma tirolesa en este caso no tiene que ver mucho con esto, es otra obra extra en el caso de que quisiéramos calcularla, ¿ya? Ahora vamos a hacer el segundo paso, que es el diseño del canal colector. A esta parte ya hemos diseñado nuestra rejilla, ¿no? Ya hemos diseñado la rejilla justamente que estaba acá. Ya hemos diseñado, hemos calculado la distancia L y asimismo ya sabemos cuánto va a ser esta distancia para el total de nuestra rejilla y también hemos calculado las separaciones que tiene que haber entre las rejillas. Eso hemos adoptado un valor de 2 centímetros, entonces ya sabemos
las dimensiones de nuestra rejilla con ese tipo de rejilla justamente de media pulgada de espesor por 4 de altura. Hemos calculado esas dimensiones con su pendiente que nos va a estar cumpliendo obviamente para recolectar el caudal que nos han pedido. Siguiendo el ejemplo, ahora vamos a calcular el canal colector. Justamente el canal colector tiene que ver, en este caso, con esta imagen, ¿no? Bueno, aquí he hecho una imagen a mano alzada, porque no había una en internet que justamente muestre todas esas propiedades, donde el canal colector sabemos todos, en este caso, que es esto que está acá. En este caso es un canal colector que está aquí abajo, ahí está el canal conector, y luego saldrá por acá. En este caso nosotros vamos a hacer un canal conector del tipo rectangular, como se puede ver en este caso por aquí, ¿no? Aquí tenemos un canal colector, justamente, y nosotros vamos a estar diseñando ahora esto que está acá. La rejilla ya la hemos diseñado, tenemos esa longitud, tenemos la distancia, con esa pendiente que hemos asumido con el ángulo beta, ya hemos diseñado toda esa parte, nos falta apenas calcular lo que es el canal colector. En ese caso, vamos a tener los parámetros siguientes. Tenemos el caudal de diseño, en este caso sabemos que es de dato 0.3 metros cúbicos por segundo, ¿no? El dato que nos han dado, y la pendiente adoptada en este caso es del 3%. Vale decir que este tipo de diseño, bueno, este tipo de obra, que es la toma tirolesa, es mejor cuando hacemos con pendientes elevadas. Si es que fuera una pendiente muy pequeña, por ejemplo, hablando menores al 1%, por ejemplo, entonces esta obra no es tan eficiente y quizás lo que mejor funcionaría pues sería una toma directa, ¿no? Esto, les repito, no es una buena opción de diseñar una toma tipo tirolesa cuando nuestra pendiente media en el lugar que estamos haciendo es muy pequeña. Entonces, la obra toma tipo tirolesa va a dar mejores resultados cuando tengamos pendientes un poco elevadas. En este caso, con un 3% estaríamos bien. Si hablamos de un 1%, aún estaríamos en las condiciones casi mínimas de pendiente para que esta obra funcione de una manera adecuada. Eso porque una pendiente muy pequeña también va a traer sedimentos, los cuales van a tratar más bien, en vez de pasar directo, van a tratar también de infiltrarse en nuestro canal colector. Para ello vamos a definir el material de construcción, en este caso va a ser de hormigón ciclópeo, y para ello vamos a asumir un manning, en este caso elevado justamente por la rugosidad que tiene el hormigón, ¿no? Entonces vamos a asumir un manning de 0.025. Eso va a ser constante. Vamos a primeramente calcular dos cosas, la base del canal y la altura del canal. Eso tiene que ver con esta imagen que está aquí abajo, ¿no? Aquí he sacado un dibujo de lo que es el canal colector. Aquí tenemos lo que es el agua que estamos recolectando, ¿no es cierto? Aquí tenemos las dimensiones. L, que era la longitud de la rejilla, ¿se acuerdan? V vamos a calcular justamente y vamos a calcular la altura H que está acá. La altura H que está acá. La distancia D es el tirante que tiene, ¿no? Desde la base hasta donde está el agua va a ser el tirante. Pero la altura H no se diseña solamente, no se diseña a la misma altura D. Se incrementa con 25% más. Entonces vamos a ver, para el caudal que estamos calculando, vamos a ver cuánto es la sección que debe tener nuestro canal. Entonces vamos a ir a la parte de los cálculos. Aquí estamos. Bien, tenemos el ángulo beta, que es de 30 grados, y podemos calcular la base del canal con L por el coseno de beta, simplemente porque podemos hacer esta relación de triángulos. Aquí está. Como tenemos L y tenemos este ángulo, tranquilamente podemos conocer esa distancia V, ¿no? Con el coseno del ángulo que está, podemos conocer esa distancia que está ahí tranquilamente, sin necesidad de hacer nada. Entonces, con la función coseno obtenemos que esta L va a ser, tenemos L que es 0.5 metros que hemos calculado hasta un inicio, entonces podemos obtener la base del canal que es 0.433 metros. Por temas de construcción, vamos a adoptar directamente que esa base es de 0.45 metros, entonces ya hemos calculado una parte de nuestro canal. Ahora vamos a calcular la altura que debe tener nuestro canal, o el tirante y luego la altura. Para ello vamos a la hoja de cálculo y aquí tenemos. Ahora vamos a calcular el tirante normal del agua,
Vamos a ver a qué alturita corresponde esa distancia D que está acá, qué altura corresponde. Entonces vamos a aplicar la ecuación de Manning que ya todos conocemos de esta hidráulica 2 e hidráulica 1 también. En este caso tenemos el área a la 5 tercios sobre el perímetro a 2 tercios es igual a un caudal multiplicado por el coeficiente de Manning entre la raíz cuadrada de la pendiente o pendiente de un medio, que es lo mismo. La pendiente lo he convertido a decimal. El área vamos a decir que es D por B de canal, si tomamos en cuenta la referencia que el área va a ser para el caudal, para un tanque lleno, pues va a ser esto que está acá, para un canal lleno va a ser el área D por B, y el perímetro va a ser pues 2 veces D más V, el perímetro mojado y el área mojada justamente de nuestro pequeño canal, suponiendo en condiciones llenas. Para ello tenemos el área D por V y el perímetro 2 veces D más la base del canal. No nos olvidemos que el Manning es 0,025 y el caudal 0,3. Vamos a reemplazar entonces justamente eso en esta expresión que tenemos acá con el área y el perímetro, incluyendo en esta fórmula tendríamos esta parte que está acá. Luego reemplazando todos los valores conocidos, por ejemplo, Manning, el caudal, la pendiente, etc., vamos a tener entonces esta ecuación que está acá, que es una ecuación con una incógnita y tranquilamente podemos despejar esto con una calculadora. Con esos datos nos sale que la distancia D es 0,36 metros. Entonces, el tirante del agua es 0,36 metros. Pero necesitamos asegurarnos de que el flujo que esté por este canal, que está fluyendo, o sea, va a llegar de aquí y va a irse luego a la obra, ¿no es cierto? Es el caudal conector, el canal conector. El canal colector, entonces, necesitamos que el flujo que está ahí esté en un estado subcrítico. Para ello vamos a calcular el número de Froude para ver si estamos en un estado supercrítico, subcrítico o crítico. Entonces, ya conocemos el área, que era D por V, entonces el área nos sale 0,162, ya asumiendo la distancia D, 0,36, y B que ya conocíamos. El caudal ya conocemos, es un inicio, que es el dato. Sabemos que caudal es velocidad por área, despejamos la velocidad, caudal sobre área, y tenemos la velocidad de 1,852 metros por segundo. La ecuación del Froude nos dice que es igual a la velocidad entre la gravedad por el tirante en raíz cuadrada, por lo tanto tenemos el Froude de 0,985. Como es menor a 1, entonces estamos diciendo que es un estado subcrítico, por lo cual es conveniente ese diseño. Ahora, si es que también se aceptan tirantes, bueno, flujos de agua ligeramente supercríticos, ¿no? O sea, flujos con Froude mayor a 1, pero puede ser solamente un poco, no tan supercrítico, ¿no? Solamente 1.1, 1.2, 1.3 se va a estar aceptando, pero no valores muy elevados. Listo. Ya hemos verificado que nuestro diseño está en un estado subcrítico. Podemos calcular ahora sí la altura total del agua, la altura total del canal, en este caso, esta distancia que le he llamado la distancia H, que va a ser un 25% más que la distancia D. Eso para tener siempre en cuenta que no queremos, uno, que este canal funcione a presión, no está este canal lleno, no está lleno. Entonces va a ser 1.25 de otro, también por el tema de seguridad, en el caso de que se infiltre más agua de lo que queremos, ¿cierto? Entonces, para evitar estas dos cosas, vamos a aumentar 1.25 por D. El 25% estamos añadiendo la altura, y con eso, reemplazando en esta parte, que la altura de canal es igual a 1.25 de la distancia D, tenemos la altura D que es 0.36. Hemos calculado, entonces H del canal nos sale 0.45 metros. Y eso va a ser lo que vamos a diseñar. Finalmente tendríamos, ahí acabaría el diseño, en este caso, del ejercicio planteado. Ya hemos diseñado el canal colector, ya hemos diseñado la rejilla. Entonces ahora vamos a hacer unos pasos extras que no corresponden a este ejercicio, que es el diseño de azul, algunos componentes complementarios y unos factores de riesgos. Entonces, en el diseño de azul podemos decir que el agua del río, que no es captada por la tirolesa, se vierte por encima del azul, construido en el lecho del río. Entonces, esa es una obra aparte, que ya incluso hay un tema que está hablando netamente de azudes. Y luego tendríamos algunos componentes complementarios, unas construcciones extras. Por ejemplo, puede haber una cámara de inspección que podríamos diseñar. El muro de encauce, en caso de ser necesario, puede ser incluso con reducción en su sección del río. El canal de salida, que en este caso ya hemos diseñado el canal colector, pero luego por un canal también tiene que irse el agua al destino final. Y finalmente, para limpieza, el desarenador también se podría estar diseñando.
Ahora tendríamos algunos factores de riesgos que podríamos tomar en consideración. Primeramente, las crecidas, y justamente para ello ya hemos calculado el caudal en caso de que existiera una crecida, pues para diseñar un vertedero o un aliviadero. En el caso también tendríamos de que esta obra pues propensa a los arrastres de sedimentos y para ello estamos asegurando con la pendiente y también con el ángulo beta que ya hemos calculado y unos caudales mínimos que también sabemos que no podemos captar el 100% del agua, entonces teníamos que también considerar estos factores. Muy bien, por aquí acabaría lo que es el diseño de este canal, de este tipo de toma llamada toma tipo tirolesa.